Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar de Batman Begins. Batman Inicia, película dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Christian Bale, la cual cuenta los orígenes de el superhéroe Batman. La historia es precisamente esa, los orígenes de Bruce Wayne, el cual, de niño, sus padres murieron asesinados afuera de un callejón, afuera de un teatro. Y bueno, Bruce es carcomido por la culpa, por el miedo, por la ira que sintió por la muerte de sus padres. Entonces, conforme va creciendo, Bruce recorre el mundo entero, para ir entrenando, para ir mejorando él físicamente y mentalmente también, y decide unirse a como una especie de grupo de guerreros que llevan muchos años, los cuales son la Liga de las Sombras, unos guerreros algo así medio ninjas, ¿no? Y bueno, Bruce se une a este grupo, se entrena bien en ese grupo y posteriormente regresa a su ciudad natal, a Ciudad Gótica, para formar bueno, un equipamiento, para crearse así una especie de armadura con forma de murciélago y poder combatir el crimen de Ciudad Gótica. Para que lo que le pasó a sus padres y lo que le pasó a él de niño no le vuelva a pasar a nadie más. Pero el camino de Bruce para acabar con el crimen de Ciudad Gótica va a ser mucho más complicado, con la aparición de villanos muy peligrosos que van a representar una amenaza mortífera para Bruce. Bueno, esta película es una reversión de lo que se venía viendo de Batman en ese momento, porque en ese momento una de las últimas cosas que se había visto de Batman lamentablemente era como una imagen como muy satírica, ¿no? Demasiado exagerado, un Batman como muy cómico y, o sea, cómico en el sentido de muy gracioso, muy exagerado. Y lamentablemente se había perdido un poco el espíritu más serio, un poquito esa esencia más seria del personaje de Batman en los últimos años, hasta ese momento me refiero, ¿no? A finales de los 90 y a principios de los 2000. Este proyecto de Batman Begins, de Batman Inicia, de una nueva reversión de la historia de Batman, se le es dado a Christopher Nolan para dirigirla y el resultado fue genial. La verdad es que es un peliculón muy buena, para mí es buenísima. Como dije, o sea, la historia es genial porque cuenta los orígenes de Bruce muy bien, de manera muy detallada. Se explica muy bien su entrenamiento, se explica muy bien el dolor que sufrió de niño, el dolor que sigue sufriendo como adulto. Y, o sea, todo lo que envuelve eso es genial, toda su relación con su padre, su relación con Rachel, con los demás personajes, con Alfred, todo está muy bien hecho. Y lo que es la parte de Batman también está muy bien hecha. Lo que es la parte de Ciudad Gótica, de él como Batman, de él enfrentándose a los criminales y a los distintos villanos que van apareciendo en la película, la verdad es que es genial. Para mí es una película, una historia de origen buenísima y considero que es la película, esta es una opinión muy impopular, pero para mí es la mejor película de origen de superhéroes. Es mejor que Iron Man, es mejor que Spider-Man 1, de Sam Raimi, para mí. Para mí. Yo siento que cuenta la historia de manera muy bien, muy detallada. Los villanos que aparecen son buenísimos y quedan muy bien con el concepto de la película, que es el miedo de Bruce, que es sus orígenes como superhéroe, él terminando de formarse moralmente y decidiendo cómo va a ejercer justicia en Ciudad Gótica. Me parece genial y siento que es una película muy redonda, que, o sea, no necesariamente tenía que quedarse como una película única. Yo siento que lo más adecuado era hacer las secuelas, porque simplemente es el origen de Bruce, de Batman, pero, o sea, es un peliculón, es muy redonda y es mucho mejor que muchas películas de superhéroes de los últimos años. Para mí es una de las mejores películas de superhéroes de la historia, es buenísima y, como ya dije, para mí es la mejor historia de origen, es la mejor película de origen de un superhéroe en el cine. Tiene muy buenos personajes, muy buenos villanos, los actores están de 10 y la dirección de Christopher Nolan es muy correcta. Más que nada el tono de la película, el tono más serio, el hecho de que se recupere ese tono más serio del Caballero de la Noche. Es genial. Así que sin spoilers, digo eso. Es un peliculón, si no la vieron, lo cual dudo mucho porque es muy conocida, la recomiendo muchísimo, obvio. Y bueno, ya yendo a la parte con spoilers del video, ¿cómo empezar, no? La verdad es que yo siento que la dirección de Christopher Nolan es fantástica. Como dije, a mí es un director que me gusta mucho, tiene muy buenas películas, esta es una de ellas. No me gusta tanto por ahí su forma de dirigir en el sentido de algunos cambios de escena que hace, ¿no? Algunos planos por ahí, no sé, o sea,
tiene una forma de dirigir interesante, muy suya, muy única. Pero lo que es sus películas en sí siempre son buenísimas. La verdad es que todas las películas que vi de él me gustan mucho. Y esta es una de ellas y siento que era el mejor director para hacer una película de Batman en ese momento, una película de origen de Batman que trate de ser más seria, más oscura de lo que estaba haciendo últimamente y me pareció genial eso. La verdad es que la historia de la película para mí es buenísima, como ya dije, o sea, se afronta mucho eso, ¿no? El miedo de Bruce, el miedo que sintió de niño, el miedo que muy en el fondo sigue sintiendo de adulto. O sea, no tanto miedo, pero más que nada culpa, ¿no? Por la muerte de sus padres, por haber querido salir del teatro simplemente porque tenía miedo. O sea, de verdad, es una película que es muy redonda en todas las cosas que cuenta y en todas las cosas que explora. Y eso me parece genial. La historia me parece buenísima. Cómo Bruce se une a la Liga de las Sombras. Cómo decide rechazar a la Liga de las Sombras porque se da cuenta de que ese no es el método que él quiere usar contra los criminales en Ciudad Gótica. Debido a que ya había intentado hacer eso y se dio cuenta de que estuvo mal, ¿no? Porque tratar de tomar venganza con su propia mano, tratar de matar a los criminales, incluso al criminal que mató a sus padres, no era lo correcto, no era algo que sus padres hubieran hecho. Y eso es algo que a él le carcome por dentro y se da cuenta de que no es lo correcto. Y me parece genial eso, me encanta que la que le hace darse cuenta de eso sea Rachel. O sea, es eso, es una película que es muy redonda en todo, que tiene mucho sentido todo lo que cuenta y todo lo que pasa. Muchas cosas repercuten en cosas más adelante en la película que son geniales. Y es eso, está muy bien contada la película. Por más que no está contada de manera cronológica en sí, porque se cuentan cosas de Bruce como adulto, después de él como niño, después de él como más joven, ¿no? Aún así se llega a entender perfectamente y yo creo que la historia es de lo que más funciona en la película. Pasando a los personajes, Bruce, Batman, está genial en esta película porque, como dije, se explora muy bien su origen, se explora muy bien su entrenamiento. Eso me parece genial porque es algo que en el cine no se había hecho hasta ese entonces y me parece que era algo muy importante y me gustó mucho eso. También se explora mucho su moralidad, su forma de ser, ¿no? Él formándose como persona, él formando su identidad, no solo de Batman, de El Caballero de la Noche, sino su identidad de Bruce Wayne también. Eso es genial. Eso me gustó muchísimo porque Bruce... O sea, Bruce Wayne tiene incluso una triple cara, ¿no? Él, el Batman, el Bruce Wayne más, como más, no sé, más abierto a las personas, ¿no? Que gasta mucha plata en boludeces, tal. Y después el Bruce Wayne más atormentado por dentro, que ese sería como el verdadero Bruce Wayne. Y la verdad es que la película retrata eso perfecto. Tiene muy buen desarrollo, cómo decide, cómo termina de formar la imagen de Batman que él quiere dar, cómo tiene que enfrentarse a Ra's al Ghul, porque Ra's al Ghul representa lo que él no quiere ser y eso me gusta muchísimo también. Su enfrentamiento con el espantapájaros que representa su miedo. De verdad, o sea, es una película que funciona súper bien y Bruce Batman funciona muy bien en esta película. Después, otros personajes, creo que resaltaría a Alfred. Alfred es un gran personaje, es un gran Alfred. Me parece el mejor Alfred del cine, el Alfred de Michael Caine, de esta película, de esta trilogía. Es muy bueno, representa muy bien una figura paterna para Bruce. Y me gusta mucho. La escena esta del por qué caemos para aprender a levantarnos es hermosa. Y me parece un gran personaje en esta película. Otro personaje muy resaltable es Jim Gordon. Creo que es un gran personaje secundario. Me parece el mejor Gordon del cine también. El de esta trilogía de Gary Oldman. Y es genial el cómo acá se lo ve más como un sargento. Al final se convierte en teniente. Termina de formar su relación de compañerismo con Batman. Como lo ayuda en la batalla final. Buen personaje. Después, yendo un poco más a lo de los villanos, por supuesto tenemos a el espantapájaros, al Dr. Jonathan Crane, que es genial, me parece que es un villano muy bueno, O sea, no aparece tanto en la película, pero bueno, es como el villano del primer acto de la película y eso me parece genial, me encanta. Lamentablemente no es tanto como en los cómics, no es tan poderoso, no es tan aterrador como en los cómics, pero me gusta mucho el concepto que le dieron con el tema de la máscara, todo es genial. Y su enfrentamiento con Bruce, cuando lo prende fuego, o sea, es una escena espectacular. Después cuando le tira el alucinógeno a Rachel, también es buenísima esa escena. Creo que es un villano muy funcional para esta película y está muy infravalorado. Es una lástima eso. Me hubiera gustado que le hicieran una serie de spin-off a este personaje y saber más de su pasado porque creo que se lo merecía. Un spin-off algo así como El Pingüino, ¿no? De Colin Farrell hubiera funcionado bastante bien. Y por supuesto el villano principal de la película, el villano final de la película es Ra's al Ghul,
que al principio es presentado como Dukat, ¿no? El maestro de Bruce en la Liga de las Sombras, y resulta ser Ra's al Ghul. Me parece un villanazo, me parece buenísimo. Eh, Tiene muy buenas motivaciones, ¿no? Porque trata de... O sea, él lo que quiere es acabar con Ciudad Gótica para evitar que todo ese crimen, toda esa maldad más o menos que tiene Ciudad Gótica se expanda por el mundo. Y el hecho de que se explique que él y la Liga de las Sombras llevan haciendo eso durante muchos años, me pareció buenísimo. Me encanta que él genuinamente llega a formar una relación de maestro-alumno con Bruce, ¿no? Genuinamente hay como, bueno, una amistad ahí, pero que lamentablemente el chabón tenga que enfrentarse a Bruce de igual manera. Bueno, que lamentablemente Bruce tenga que enfrentarse a Ra's al Ghul de igual manera, porque simplemente lo que hace Ra's al Ghul no está bien, no es la manera correcta de hacer las cosas. Me parece genial. Siento que lo que representa Ra's al Ghul en esta película y lo que representa en toda la trilogía, más que nada en la tercera, es muy importante. Y también, al igual que el Espantapájaros, me parece que es un villano que está muy infravalorado, lamentablemente, pero me parece uno de los mejores villanos de Batman en el cine. Un gran villano, muy bueno. Después creo que Rachel me parece un buen personaje, me parece un muy buen personaje porque, aparte de ser el interés romántico de Bruce y tal, que eso es como lo de menos, me gusta mucho que represente la moralidad de Bruce, ¿no? Que le enseña, bueno, a que tomar la venganza tanto con sus propias manos no es lo correcto, no es la manera correcta de hacer las cosas, no es la manera correcta de ejercer la justicia, o al menos es lo que se termina dando cuenta Bruce. No es algo que le hubiera gustado a los padres de Bruce que hiciera Bruce. Entonces que Rachel le recalque eso, sobre todo con esta frase bueno, no es quien seas en tu interior, sino que son tus actos los que te definen, me parece genial. Me gusta mucho el papel de Rachel en esta película. Después, bueno, qué sé yo, está Falcone, por ejemplo, Carmen Falcone, sí, qué sé yo, no está mal, tiene buena presencia en la película, pero bueno, más que nada está ahí para ser después alucinogenado por el espantapájaros en una muy buena escena. Así que nada. Y después resaltaría al padre de Bruce. Me pareció un gran personaje, se ve poco de él, pero está muy presente en la película. Él, lo que dice, el por qué caemos, todo me gusta muchísimo. Me encanta que en esta primera película se le dé tanta importancia a los padres de Bruce, al dolor que sigue sintiendo Bruce, me gusta muchísimo. Y que él al final, bueno, termine más o menos aceptándolo, me gusta muchísimo eso. Y me gusta, o sea, me gusta, la verdad es que es muy triste la escena en la que se muere. El hecho de que le diga a Bruce que no tenga miedo y que Bruce finalmente en la película termine de aceptar eso, termine enfrentándose a sus miedos, me gusta muchísimo. Y bueno, hay un personaje muy interesante en la película que es el de Morgan Freeman, ¿no? Lucius Fox, que según entiendo en los cómics no existe, pero me parece que es un muy buen personaje porque explica más o menos cómo obtiene todo Bruce, ¿no? Cómo obtiene el batimóvil, la batimoto, ¿no? El murciélago, ¿no? El batihelicóptero. Cómo obtiene toda la armamentística Bruce. Creo que es un personaje que por ese lado funciona bastante bien y que funciona muy bien como un personaje cercano de Bruce, ¿no? Como así como un amigo, alguien en quien confiar, ¿no? Como Alfred. Me pareció una adhesión bastante interesante para la película. La verdad es que funciona bastante bien. La verdad es que la película tiene escenas, como ya dije, muy resaltables. Me gusta mucho todo lo que es el entrenamiento de Bruce en la Liga de las Sombras, ¿no? La batalla que tiene contra Ra's al Ghul en el hielo. Me gusta mucho la escena en la que Bruce trata de tomar venganza contra el asesino de sus padres. Me gusta mucho su enfrentamiento con el espantapájaros, ¿no? Todas las escenas del espantapájaros me encantan. Me gusta mucho, bueno, el incendio de la mansión de Bruce, ¿no? Cuando se enfrenta a Ra's al Ghul. Y me gusta mucho la batalla final de Bruce contra Ra's al Ghul. Es genial, la verdad. Yo siento que no está tan bien rodada, pero funciona bastante bien de igual manera. Que Bruce decía no salvar a Ra's. No matarlo, pero tampoco salvarlo. Creo que funciona bastante bien y me gustó mucho eso. Después, por el lado de los actores, todos están impecables porque son todos actores de primer nivel. Christian Bale como lo Bruce lo hace fantástico, Alfred lo hace fantástico también, por supuesto, ¿no? Está muy bien elegido para el papel. Gary Oldman hace una gran actuación como Jim Gordon, ¿no? Así bastante serio. Cillian Murphy hace una actuación con esa cara tan particular que tiene, genial del espantapájaros. Liam Neeson, que para mí es un gran actor, lo hace muy bien como Ra's al Ghul. Y bueno, los demás actores, Katie Holmes, Morgan Freeman, también lo hacen genial. La verdad es que por el lado de los actores, la película es fantástica, porque son todos actores de primer nivel. Así es. Y bueno, ya por cuestiones más técnicas, como la música, por ejemplo, es muy resaltable porque está el gran Hans Zimmer de fondo, que es un compositor increíble de música, de películas. Y el tema principal de Batman en esta película es fantástico. Y por el lado de la fotografía,
diversos planos que tiene la película, todo está muy bien hecha también. Como dije, Christopher Nolan es... En esas cosas es bastante bueno, la verdad. Y en contar las historias. La verdad es que por ese lado la película se ve de 10. Recupera mucho ese tono más serio que se había perdido de las películas de Tim Burton, por ejemplo. Y en ese sentido funciona muy bien la película. Y si tuviera que resaltar algo de la película diría que es el final, porque yo siento que, obvio yo no vi el final en su momento, pero yo siento que haber visto el final de la película en su momento debe haber sido una locura. El hecho de que, de Bruce ahí, bueno, de Batman, teniendo ahí la carta del Joker, la carta bueno, el guasón, ¿no? El comodín, me pareció genial. Es una escena muy, no sé, muy típica de abrir paso a la secuela. Y creo que funciona perfecto. La verdad es que es una escena genial que debió haber funcionado muy bien en su momento. Así que nada, para cerrar, es eso. Me parece que es una película muy buena, buenísima. De las mejores películas de Batman. Puede que sea mi película favorita de Batman incluso. O sea, hay días que me gusta más que The Dark Knight, que El Caballero de la Noche, que la segunda, porque la siento más redonda. Siento que es una película que cierra mejor las cosas. Las cosas que pasan, todas repercuten en algo y todas son importantes en la película. Y por eso siento que funciona como película más redonda, mejor que The Dark Knight. The Dark Knight es mucho más completa, tiene muchos más personajes, más cosas, hay que pasan y tal, todo más espectacular. Pero esta me parece una película tan redonda, me parece un origen tan bueno de Bruce, tan bueno de Batman, me encantan tanto sus villanos, sus personajes, la historia, todo, o sea, de verdad me parece que es una película que funciona muy bien y la disfruto muchísimo siempre que la veo. Y es eso, me parece una de las mejores películas del cine de superhéroes, a pesar de que creo que no se lo considera mucho así, pero yo la considero así. Yo la considero una de mis películas favoritas del cine de superhéroes. Y me gusta muchísimo. La verdad es que es una película que me encanta. Tenía muchísimas ganas de hablar de ella. Y nada, para cerrar es eso. Me parece una gran película de Batman. Me parece una gran película de superhéroes. Me parece una gran película de origen. Y me parece una gran película. Ya está. Y así como este es el video de Batman Begins, por supuesto que el siguiente video va a ser de The Dark Knight. Nos vemos.